Objetivos y funciones generales. Evacuar secreciones, líquidos o gases de órganos o cavidades normales o patológicas. Introducir al organismo diversas sustancias, como líquidos, electrolitos, vitaminas y alimentos, antisépticos, modificadores del pH, material radiopaco para imagenología contrastada, entre otros. Introducir y controlar el flujo de gases o vapores, o favorecer su expulsión de órganos donde se estén recolectando. Dilatar conductos o ponerles férulas. Explorar cavidades y obtener muestras anatómicas o de líquidos para su estudio histopatológico, citológico, químico o bacteriológico. Cohibir hemorragias por compresión con balones de los vasos sangrantes. Las unidades de escala French sirven para medir en milímetros la circunferencia del catéter o sonda. Una unidad francesa equivale a 0.3 milímetros. La longitud y el calibre dependen de la edad, dimensiones del paciente y de las condiciones del caso clínico en particular. Las longitudes de las sondas pueden variar, pero se presentan ciertos estándares como de 24 a 30 centímetros en adultos, 12 a 25 centímetros en niños y adolescentes y 10 a 14 centímetros en lactantes. Una sonda es un tubo flexible de hule látex o plástico empleado para introducir, drenar líquidos o gases de cavidades u órganos con fines diagnósticos y terapéuticos. Pueden ser de una o varias vías. Características de las sondas. Tienen un extremo distal o punta que puede tener diferentes tipos, tienen un cuerpo y tienen un extremo proximal que se encuentra más dilatado para poder conectarlo a un sistema colector mediante un adaptador. Pueden tener una o varias vías, pero generalmente son dos. La primera es para la extracción de fluidos o la introducción de sustancias medicamentosas y la segunda es para infiltrar un globo o balón que permita su fijación. Su consistencia depende del material que puede ser de hule, látex y plástico. Y después de su uso deben ser desechadas por cuestiones de prevención de infecciones. Se pueden usar en varios órganos y sistemas del organismo. Sonda de Cattell o sonda T de rama larga. Tubo cilíndrico de látex flexible color ámbar, con un calibre de 1 a 20 French, siendo la más utilizada de 14 a 16 French. Tiene una sola luz y orificios únicos en cada extremo. Las puntas se pueden recortar de acuerdo con la longitud anatómica del conducto biliar y las necesidades particulares del caso clínico en cuestión. Se utiliza para el drenaje de colédoco cuando se secciona este en la cirugía de vías biliares. Funciona como drenaje y férula interna, evitando que la cicatrización cause estenosis de la luz. Los brazos de la T van al interior del colédoco y la rama vertical drena hacia el exterior. Cuando se necesita extraer, simplemente se tracciona. También se usan en la cirugía gastroenterológica, en cirugía de esófago cervical, cuando se requiere drenaje distal o colocación de férula de un conducto. La sonda de Fauché es un tubo cilíndrico de hule rojo o látex flexible, cuyo calibre en adultos es de 30 French y en niños de 22 French. El extremo distal romo con orificios y el proximal como embudo. Tiene una perilla intermedia, es de una sola vía terminada en punta con orificio excéntrico y dos laterales amplios. A los 74 centímetros de su longitud se encuentra una dilatación ovoide de 12 centímetros, que actúa como bomba para producir vacío y extraer el contenido del estómago. Se emplea en los servicios de urgencias para lavado gástrico en caso de intoxicación por sustancias químicas no cáusticas, alimentos o sedantes en intentos de suicidio. Por la luz se introducen líquidos neutralizantes para inhibir la acción de la sustancia tóxica. Sonda Levin. Está hecha de plástico transparente, aproximadamente puede medir 120 centímetros de longitud, con marcas en su trayecto. A los 40 centímetros se encuentra la primera marca y después cada 10 centímetros se encuentran marcas, teniendo al final un total de 6 marcas. Las marcas de la sonda sirven para orientar al médico o al enfermero para saber a qué altura del tracto digestivo se ha llegado a la punta o parte distal de la sonda. Tiene un calibre de 12 a 20 French y con un acceso nasogástrico. En la parte proximal de la sonda se encuentra el adaptador del sistema de aspiración gástrica y en la parte distal es de tipo Roma con orificio central y perforaciones laterales a diferentes niveles. Se utiliza en cirugía gastroenterológica, en urgencias y en la hospitalización y su principal función es evacuar e irrigar la cavidad gástrica. Otras funciones son introducir alimento y medicamentos, al igual que controlar el vómito incoercible. También eliminar secreciones y gases del estómago.
Sonda Nelaton. Esta sonda es cilíndrica, de hule flexible o de plástico. Esta sonda es una sonda desechable que mide aproximadamente 40 centímetros y tiene un calibre de 8 a 30 French. En su parte proximal tiene una forma de cono con conector opcional y en la parte distal se encuentra con orificio central. Esta sonda se utiliza en todas las especialidades médico-quirúrgicas en servicio de urgencias y en hospitalización. Una de sus funciones principales son la aspiración de flemas y secreciones purulentas de las vías respiratorias superiores, drenaje de la vejiga, evacuaciones de orina, para estudio de laboratorios, alimentación por estomas, drenaje gástrico en pediatría y eliminación de gases. Sonda de Sengstaken Blackmer. Es de hule rojo o látex con un calibre de 14 a 20 French. Tiene marcas cada una a 5 centímetros para el control de introducción y es de ingreso nasogástrico. En la parte proximal tiene 3 vías para insuflar el balón, la central para el drenaje y la tercera también para insuflar el balón. En su cuerpo tiene las marcas y en la parte distal tiene un orificio central con perforaciones laterales. Tiene 2 globos, el primero localizado a 15 centímetros de la punta y se llama globo gástrico o esférico y tiene una capacidad de 10 mililitros. El segundo globo, que se encuentra a 5 centímetros del globo gástrico, se le conoce como globo esofágico y tiene una longitud de 20 centímetros. El globo mencionado anteriormente tiene ciertas características como: debe insuflarse a 40 milímetros de mercurio de presión. Cuando se instala la sonda debe de traccionarse. Comprime las varices sangrantes del esófago. No debe de estar insuflada por más de 24 horas, porque se necrosa la mucosa del esófago. Particularmente se utiliza en gastroenterología para la hemostasia de varices esofágicas sangrantes, en enfermos con cirrosis hepática. También puede drenar la cavidad gástrica e introducir medicamentos. Sonda Rush. Es una sonda cilíndrica curva de 14 a 20 centímetros de longitud con un calibre de 22 a 44 French en adultos y 12 a 20 French en pediátricos. Es una sonda semirrígida, lo cual facilita su intubación. Es de acceso endotraqueal, por lo que se necesita el apoyo de un laringoscopio y se utiliza para la ventilación pulmonar asistida. Tiene punta en bisel, sencilla o doble, sencilla sin globo y doble con globo. El globo es de 5 centímetros y va a permitir sellar el conducto traqueal y establecer un conducto cerrado necesario para evitar el escape de anestésicos y oxígeno. Se utiliza para la aplicación de anestesia general inhalatoria, aspirar secreciones de vías respiratorias, ventilación pulmonar asistida en urgencias, sala de operaciones, sala de terapia intensiva y en general cuando el enfermo no tiene automatismo respiratorio. Sonda arterial Fogarty. Es un tubo cilíndrico, recto, muy delgado de material sintético, con marcas cada 10 centímetros para control visual y radiológico. Tiene 1 o 2 vías terminada en punta roma. Existen 2 tipos. Irrigadora, con un orificio en la punta para la introducción de anticoagulantes color amarillo, y extractora, esta provista con un globo que tiene una capacidad de entre 0.75 y 2 mililitros. Una vez que se ha introducido a la arteria obstruida y pasado el obstáculo del trombo, se insufla en coágulo hasta el orificio arterial y al exterior, debiéndose repetir la maniobra hasta corroborar la permeabilidad del vaso. Este se encuentra en color rosa, azul y verde. El madril de acero inoxidable contenido en el interior de la sonda sirve para mantener la forma y rigidez necesarias para la introducción. Quienes más lo utilizan son los angiólogos para extraer trombos de los vasos, restablecer la circulación venosa o arterial, lavar el vaso intervenido e irrigar sustancias anticoagulantes. Sonda Foley está hecha de látex o silicón. Es ámbar, es flexible y se encuentra en 12 a 30 French. Pueden ser fabricadas de 2 a 3 vías. Una vía es para el globo, la vía central es para la adaptación al sistema de drenaje y una tercera vía es para la introducción de soluciones o medicamentos a manera de irrigación de la vejiga. Es de uso indispensable en cirugía de próstata, pero también se emplea en cirugía urológica, gástrica, cardiológica,
neurocirugía, ginecología, oncología, ortopedia y medicina interna, con el fin de medir el gasto urinario por hora en pacientes graves. También tiene otros usos como drenaje vesical, irrigación continua, introducción de medicamentos en la vejiga. Su inserción es por la uretra. Cánulas. Son un dispositivo médico tubular de plástico, metal o caucho que permite expulsar el aire o sustancia líquida a través de un orificio. Se pueden introducir en un orificio natural o en una incisión realizada durante una operación quirúrgica. Cánulas orofaringeas. Su función es establecer una comunicación entre la boca y la faringe con la finalidad de mejorar la ventilación del paciente. Generalmente es usado en pacientes inconscientes para evitar el reflejo nauseoso. También ayuda a facilitar el aspirado de secreciones. Cada tamaño será elegido dependiendo del paciente. La cánula indicada para el paciente deberá de medir lo mismo que la distancia entre la comisura bucal y el lóbulo de la oreja. En niños y lactantes, la medida será la distancia entre los incisivos superiores y el ángulo de la mandíbula. La cánula de Guedel, que es la más conocida, tiene 5 tamaños en adultos, que va del 1 al 5 y 3 tamaños en neonatos, 0, 00 y 000. ¿Cómo se introduce? Deberá colocarse al paciente en decúbito supino o lateral. Se realiza una apertura de la boca y se introduce la cánula con su concavidad viendo hacia el paladar. Al momento de alcanzar el paladar blando o que el 50% de la cánula haya ingresado, se realiza un giro de 180 grados mientras se sigue introduciendo. Si durante la colocación el paciente presenta resistencia o reflejo nauseoso, se recomienda retirar inmediatamente la cánula. También, si en caso de que el paciente presente alguna lesión en los labios, dientes, faringe o presenta tos o vómito, será muy complicado la introducción de este tipo de cánula, por lo que se recomienda realizar otro procedimiento. Cánulas nasofaringeas. Son una alternativa para casos en que la cánula orofaringea no sea viable o que el paciente se encuentre consciente. Su finalidad es la misma, es decir, separar la lengua de la retrofaringe para abrir las vías aéreas. El tamaño indicado para el paciente se determinará por la distancia que hay entre la punta del nariz y el lóbulo de la oreja del paciente. Se coloca por medio del orificio nasal, realizándolo en una hiperextensión de la cabeza. No se introduce la cánula sin antes ser lubricada previamente. Catéter. Un catéter es un dispositivo médico que se utiliza para distribuir o extraer los fluidos del cuerpo. El catéter tiene la forma de un tubo largo y delgado que se inserta en un vaso o en una cavidad del cuerpo. Los catéteres se utilizan para la inyección prolongada de fármacos o soluciones. Drenajes. Son estructuras tubulares, blandas, rígidas o combinadas, con perforaciones únicas o múltiples, que se emplean para facilitar la salida de secreciones o excreciones de órganos y cavidades. También favorecen la salida de material extraño cuya acumulación en el organismo es nociva. Pueden emplearse como medida terapéutica en padecimientos establecidos o para impedir la obliteración de espacios muertos y prevenir colecciones a ese nivel como hematomas, seromas y abscesos. Los blandos se fabrican de caucho y los rígidos de hule, látex y plástico principalmente. Existen en mucha diversidad de medidas, diámetros y longitudes. Los drenajes se clasifican en activos y pasivos. Un ejemplo de los activos puede ser el Drenovac y el Jackson Pratt. De los pasivos, el Penrose o alguna otra sonda. Las indicaciones son terapéuticas o profilácticas como drenaje de abscesos, colecciones patológicas previamente ya formadas y drenaje percutáneos, y profilácticas como evitar la acumulación de líquido en cirugías
con un gran espacio virtual tras una cirugía radical o para prevenir complicaciones. El Drenovac es un drenaje rígido, cuenta con una sonda rígida multifenestrada con una punta metálica cortante. Este se conecta a un sistema de fuelle que ejerce presión negativa al comprimirse, aspira líquidos y fluidos y puede servir para medir la cantidad de lo que se drenó. Se encuentra en presiones de 1/4 y 1/8 y se puede poner en muchos espacios orgánicos y en traumatismos. El Penrose es un drenaje blando de gutarpecha que es un látex coagulado extraído de diferentes árboles. También puede llamarse dren de cigarrillo. Funciona por capilaridad o gravedad y proporciona salida de líquidos o aire para evitar áreas de exudado de la herida. Es muy utilizado y viene en presentaciones de 1/2, 3/4, 1/4 y 5/8 de pulgada y de largo puede medir de 15 a 30 centímetros. Después de utilizarse se exterioriza y se sutura, ya que si no queda fijo puede ser motivo de reingreso a cirugía. Además puede servir como referencia anatómica en cirugías o para separar gentilmente alguna estructura. El Cistoflo es una bolsa recolectora graduada que consta de un tubo que se conecta a un drenaje. Su función es recibir fluidos para poder ser contabilizados. Su mayor uso es para recolectar orina, pero también se puede usar para juntar bilis de la sonda T o de contenido gástrico en una sonda de Levin.